Sean todos bienvenidos al primer programa de ¿A dónde vamos Argentina? Yo soy Martín Knoll y estamos acá junto a Juan Carlos Sánchez Arnau. Y en el programa de la fecha vamos a estar hablando acerca de la deuda. ¿Qué es la deuda, Juan Carlos? ¿Qué es la deuda? Cuando estamos hablando de la deuda del país, ¿no es cierto? Bueno, creo que tenemos que distinguir entre varias cosas. Por un lado, lo que es la deuda del país en divisas, es decir, en dólares y en otras monedas, con el resto del mundo. En el resto del mundo hay diferentes tipos de acreedores. Acreedores grandes, por ejemplo, es el Fondo Monetario Internacional, que es nuestro prestamista de última instancia. O sea, que es aquel al cual recurrimos cuando ya no tenemos a quién más recurrir para pedir prestado. Son los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, la Corporación Andina de Fomento y otros organismos internacionales que le prestan dinero a Argentina para financiar proyectos de desarrollo. Puede ser construcción de obra pública, puede ser proyectos que tengan que ver con diferentes aspectos de desarrollo social. A veces se financian proyectos que tienen que ver con salud, que tienen que ver con educación o que tienen que ver con turismo, por ejemplo. Entonces, y después tenemos las deudas comerciales, o sea, las deudas que Argentina tiene con aquellos organismos que financian las importaciones de Argentina. Eso se reúne bajo un título general que se llama el Club de París, que ya voy a explicar cuando llegue el momento de qué se trata. Entonces, esto es la deuda de Argentina. Por supuesto, me estoy olvidando quizás de lo más importante de todo en términos de monto, que son los bonistas. Es decir, los bonistas son aquellas instituciones como fondos de pensión, como fondos de inversión o incluso particulares que han adquirido bonos emitidos por el gobierno argentino en dólares o en otras divisas. Estos bonos, Argentina lamentablemente no ha podido pagarlos regularmente, ha tenido que renegociarlos, son las famosas renegociaciones de deuda, de las cuales Argentina ha conocido ya muchas. Pero bueno, ese es otro capítulo muy importante de la deuda externa. ¿Y estos bonistas, Sí, de dónde son? ¿Son argentinos? no, no, bueno, hay argentinos, sí. Hay argentinos que han tomado deuda, que han tomado documentos, bonos u otros títulos emitidos por el gobierno argentino. Pero en general los grandes acreedores son fondos de inversión y fondos de pensión. Es decir, fondos de pensión, por ejemplo, es el equivalente del ANSES en distintos países. Hay en todos los países industrializados y en muchos que no lo son. Hay instituciones semejantes al ANSES que toman títulos o acciones u otro tipo hacen otro tipo de inversiones para resguardar los intereses de sus beneficiarios, Claro, la gente que da de la líquido. gente que aporta, ¿no es cierto? Bueno, en el caso nuestro del ANSES, la ANSES tiene el fondo de garantía, el Fondo de Garantía Sustentable, que se constituyó con lo que eran las acciones que tenían las AFJP, Que son. que eran todas las AFJP desaparecieron y esos fondos que eran mejor dicho, no los fondos, sino las acciones y los bonos que tenían las AFJP pasaron al ANSES. Pero quizá con esto estamos complicando, ¿no? Estamos avanzando mucho. Yo creo, sí. Comenzó esta deuda? Que hoy todos hablan de la deuda, pero ¿cómo comenzó la deuda La externa? deuda externa, bueno, la deuda externa argentina tiene una larga historia. Comenzó en 1824 con el gobierno de Rivadavia y la guerra con el Brasil. Es decir, para poder financiarse, el gobierno de Rivadavia tomó un empréstito con lo que era una de las grandes empresas financieras de aquel entonces, que era Baring Brothers. Claro. Esa deuda, bueno, no voy a contar la historia, pero fue bastante compleja. Llevó en 1890 prácticamente a la quiebra de Baring Brothers, cuando Argentina
enfrentó una situación sumamente difícil, entre otras cosas cayó el gobierno de Juárez Selman, asumió Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini fue el encargado de comenzar la renegociación de esa deuda. Bueno, y así seguimos a lo largo de la historia argentina, con altibajos, tomando deuda en el exterior, pagándola cuando en algunas épocas fuimos muy buenos pagadores y por eso tuvimos muy buen crédito internacional. En los tiempos más modernos esto se complicó a partir de los años 50. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno argentino había acumulado en aquel momento reservas por lo que serían 7.000 millones de dólares de aquella época. Pensemos, reservas. Nosotros no solo teníamos ese dinero, hay una famosa foto donde están los cofres del Banco Central cubiertos de lingotes de oro que Argentina había acumulado como producto de las grandes exportaciones argentinas hacia los países que estaban en guerra y hacia otros mercados, y que eran pagadas en aquella época directamente con oro. Las transacciones internacionales se cancelaban a través de oro. Argentina, bueno, esas reservas se fueron consumiendo, pasaron hechos muy importantes. Al término de la guerra, nuestro mayor deudor era Gran Bretaña. Y Gran Bretaña en 1945 decretó la inconvertibilidad de la libra esterlina. Consecuencia, no nos podíamos cobrar la deuda. ¿Cómo nos cobramos la deuda? Bueno, con la nacionalización de todos los bienes ingleses que había en la Argentina. Se nacionalizaron los ferrocarriles, se nacionalizaron la empresa de gas, se nacionalizaron el sistema de transporte de Buenos Aires, se nacionalizaron empresas eléctricas. Todos esos bienes que habían sido propiedad de empresas inglesas pasaron a manos del gobierno argentino. Con eso se canceló prácticamente buena parte de la deuda, pero además las reservas se gastaron en grandes importaciones dirigidas a financiar el proceso de industrialización acelerado que se llevó adelante a través del primero y el segundo plan quinquenal durante los gobiernos del general Perón. Ahora, en esos años, lamentablemente las exportaciones argentinas cayeron mucho. Primero porque al terminar la guerra, los precios de los productos que exportaba Argentina, esencialmente trigo, maíz, carne, lana, cueros, bajaron mucho. Eso hizo que nuestras exportaciones se redujeran considerablemente. Y al mismo tiempo teníamos grandes necesidades de importaciones, pues se habían hecho grandes inversiones de capital y había que importar insumos, había que importar repuestos, había que importar todo lo necesario para hacer funcionar ese aparato ese aparato industrial, que en parte lo había levantado el Estado, en parte lo había levantado el sector privado, pero que era parte de la realidad argentina. ¿Qué sucedió? Las exportaciones no eran suficientes para financiar las importaciones. Se empezó a producir un gran déficit comercial. Ese déficit comercial, agravado además por otros problemas que tenían que ver no ya con el tráfico comercial, sino con las transacciones puramente financieras, hizo que Argentina en el año 54, 55 empezara a tener serias dificultades para pagar sus deudas. Además, perdón, yo creo que es muy importante señalarlo porque hay ciertas cosas que se repiten en la historia. Esos fueron años de grandes sequías en la Argentina. 52, 53, 54, fueron años de sequías muy graves en la Argentina, tanto que mucha gente se acordará que los años que se comía pan negro porque no había trigo en la Argentina y había que fabricar el pan con harina de mijo. No había combustibles, faltaba querosén. En aquella época el querosén era fundamental para la calefacción hogareña. Las estufas eran a querosén.
Bueno, no había queroseno, había que hacer colas para poder tener queroseno. Y muchas otras dificultades que hace que cuando cae el gobierno de Perón, el gobierno argentino en ese momento tiene una deuda. Hay un famoso informe de Raúl Prebisch, que le encarga el gobierno del presidente Aramburu, a don Raúl, que había sido durante muchos años presidente del Banco Central Argentino, donde Prebisch determina que la deuda externa de Argentina en ese momento es de 757 millones de dólares. Hoy nos parece una cifra ridícula, en aquel entonces era una cifra muy importante. Tan importante era que por primera vez se convocó una institución, pues fue una iniciativa francesa, que pasó a llamarse el Club de París. ¿Qué era el Club de París? ¿Qué sigue siendo hoy? Era la institución que reunía a todos aquellos organismos oficiales que habían prestado dinero para que Argentina hiciera sus importaciones o que habían garantizado parte de esas importaciones. El Export-Import Bank de los Estados Unidos era probablemente el mayor acreedor de aquel momento, el Tesoro francés, el español, había varios países con los cuales Argentina tenía una deuda, el inglés, con los cuales Argentina tenía una deuda importante. Se reunieron todos ellos y con la participación de Argentina se negoció la reestructuración de esa deuda. Claro, de la deuda general. De ahí nace el Club de París, que después hoy ha habido más de 100 países que han recurrido a ese mecanismo para renegociar sus deudas, lo que llamamos deudas oficiales. ¿Por qué oficiales? Porque están contraídas con organismos oficiales de los países acreedores. Y hoy, la deuda hoy, ¿con quién es? Bueno, La deuda externa. Ahí tenemos varios capítulos. Como decía al comienzo, el capítulo más importante, no desde el punto de vista del monto, sino desde el punto de vista de la incidencia que tiene sobre el funcionamiento de la economía y sobre otros aspectos de la deuda, es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuándo se contrajo esa deuda? Bueno, empezamos con las deudas con el Fondo Monetario en la misma época, en 1956, cuando Argentina entra al Fondo Monetario Internacional. Entra para poder obtener la forma más sencilla de recurrir al fondo en aquel momento, que es lo que se llama un acuerdo stand-by. Un stand-by era un acuerdo muy sencillo. Yo tendría que explicarles cómo funciona el fondo. Es muy complejo. Pero digamos básicamente que está integrado con aporte de todos los países miembros. Y todos los países miembros tienen derecho a usar su cuota, o sea, la parte que ellos han aportado, más una parte de la cuota de los demás, para tomar fondos y con eso financiarse y hacer frente a sus obligaciones externas. Ahora, lógicamente, todos los países miembros del fondo, que están representados en el directorio, quieren que sus deudores estén en condiciones de devolver esa deuda. Entonces ponen condiciones. Como cuando vamos a un banco, tomamos un préstamo, y el banco le dice, bueno, señor, pero ¿usted qué garantía me da? Entonces, ¿cuáles son las garantías que le pide el Fondo Monetario Argentino? Bueno, las que le pide a Argentina y a cualquier otro país tienen que ver con las políticas económicas que le aseguren al Fondo Monetario que el país deudor va a estar en condiciones de pagar su deuda. ¿Y a todos los países les pide lo mismo? A todos los países le pide lo mismo en función del porcentaje de la deuda que adquieren cada país y del tipo de facilidad a la cual ha recurrido. El stand-by yo diría, es un acuerdo muy sencillo en el cual las exigencias no son grandes porque la deuda no es grande.
Ahí hay un mecanismo que se llama el artículo 4 del Estatuto del Fondo, que exige que todos los países miembros, deudores y acreedores, informen anualmente sobre su situación financiera al Fondo Monetario. Esto es Inglaterra, Estados Unidos, Japón, China, todos tienen que presentar su informe de artículo 4 anualmente al fondo. Ese informe, normalmente, cuando hay un acuerdo de stand-by, es la base sobre la cual el fondo, el directorio del fondo, se da por satisfecho con la información del artículo 4, más información adicional que se pide, esencialmente sobre la marcha del comercio exterior, o sea, si hay déficit comercial o no, sobre todo, eso es un tema muy importante, si la moneda está atrasada o está sobrevaluada, si está sobrevaluada o no, si hay déficit fiscal o no hay déficit fiscal, si el país tiene un endeudamiento interno también importante o no, pero son los datos. Datos con los países el Fondo Monetario. Correcto. Okay. Para asegurarse de que el país deudor va a estar en condición de devolver la plata dentro de de devolver los fondos dentro de los plazos en que se comprometió a hacerlo. Te hago una pregunta, Juan Carlos. Sí. Hablamos un poco de qué es la deuda, pero ¿qué es la deuda que provoca en el país? Estemos en deuda y qué provoca que tengamos más o menos deuda a nosotros ciudadanos, por ejemplo. Bueno, el problema, uno mira la deuda, hay que mirar antes qué es lo que generó la deuda. Porque acá todo es muy fácil decir, no, pero son nuestros deudores que nos están acogotando. Bueno, pero ¿por qué tuvimos que ir a esos deudores sabiendo que nos iban a acogotar para que cumpliéramos nuestras obligaciones y devolviéramos la plata que habíamos tomado prestada? Y ese es el gran problema. El problema de la Argentina es que siempre ha habido una insuficiencia de exportaciones. Nuestras exportaciones nunca han sido suficientes para atender las necesidades de importación. Ahí creo que hay un cuadro, quiero llamarle la atención ahí está. Bueno, quiero llamarle la atención a todos sobre una publicación que hacemos mensualmente en la Fundación Encuentro Federal. Es un monitor, es el monitor económico. En este monitor económico reunimos unas 40 variables que tienen que ver con la marcha de la economía, la emisión monetaria, el déficit fiscal, la marcha del comercio exterior, el nivel de empleo, el nivel de pobreza, la indigencia, etcétera, la tasa de inflación, etcétera. Todo esto lo publicamos mensualmente y lo vamos actualizando y lo vamos reflejando en gráficos como este. Okay. Si ustedes ven ese gráfico, verán que yo creo que está en azul están las importaciones y en negro están las exportaciones. Acá al final vemos que las importaciones son más de $1.000 millones superiores a nuestras exportaciones. Sí. Esto genera un déficit fiscal, un déficit de comercio exterior. Podemos verlo en el siguiente gráfico. Creo que en el siguiente gráfico se puede ver. A ver. ¿Ahí apareció? No. Ahí está, bien. Ahí se ve bien cómo hay meses en que Argentina tiene un superávit comercial, es decir, cuando todos los números están arriba de la línea, ¿no? De la línea del cero. Esos son los meses de superávit comercial. Los que están por abajo son los del déficit comercial. Este es un periodo bastante bueno, ¿por qué? Porque ahí estamos reflejando el periodo que comenzó con la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. Los precios de nuestros productos de exportación aumentaron mucho y en consecuencia empezamos a tener superávit comercial. Pero en los últimos meses, a raíz de la sequía, la situación se revertió completamente y ahora tenemos un fuerte déficit comercial. Si tomáramos la curva de largo plazo, nosotros veríamos que Argentina ha tenido casi invariablemente
déficit comercial, que cuando ha tenido periodos de superávit comercial, estos han durado pocos años, por ejemplo, entre el 2002 y el 2008, fruto de la fuerte devaluación que hubo después de la crisis del 2001 y de los precios excepcionalmente altos que tuvieron nuestros productos de exportación. Se juntaron dos factores que hicieron que nuestras exportaciones fueran muy altas y que en consecuencia tuviéramos superávit comercial. Eso se ha dado vuelta, tenemos un déficit comercial y además Argentina tiene gastos muy importantes en lo que se llama la balanza de comercio invisible. Decimos invisible porque no son bienes. Por ejemplo, lo que se paga en transferencias de utilidades de las empresas que han invertido en la Argentina, lo que se paga de royalties por el uso de patentes y de marcas extranjeras, lo que se paga de fletes de importación y de exportación, que está todo generalmente transportado en barcos extranjeros o en barcos de bandera extranjera. Tenemos que pagar los fletes. Y después diversos tipos de servicios comerciales que el país tiene que pagar. Por ejemplo, todo lo que sean servicios bancarios que se pagan al exterior, comisiones, etc. Todo eso representa un déficit muy importante para Argentina, que a veces es compensado, sobre todo en los últimos años, por un superávit que tenemos en el sector turismo. Según cómo esté nuestra moneda, tenemos mucho ingreso de turismo, poco egreso, o tenemos los años locos, acá en la época de Martínez de Hoz, por ejemplo, la época del Dame 2, que entonces todo el mundo iba afuera, gastaba mucho dinero afuera, y el déficit del sector turismo, y venía muy poco turismo a la Argentina, pues la Argentina resultaba muy cara, hoy resulta muy barata, hoy tenemos un superávit en el sector turismo. Ahora, ese superávit del sector turismo no alcanza a cubrir ese otro déficit que tenemos en todo lo que llamamos el comercio invisible. Claro. En definitiva, de todas esas cuentas nos queda un saldo negativo. Ese saldo negativo, además, hay que aplicarlo a pagar deudas. Porque Argentina es un país que hoy no tiene ingresos de capitales. ¿Por qué no tenemos ingresos de capitales? Primero porque hemos perdido toda confianza internacional. Sí. Hemos sido un país que ha defaulteado sistemáticamente, ha dejado de pagar sus deudas sistemáticamente. Fíjate, por ejemplo, lo que es nuestra relación con el Fondo Monetario. Desde 1956 hasta la actualidad hemos tenido que recurrir 18 veces al Fondo, perdón, 21 veces al Fondo Monetario. A pedirle más dinero. A pedirle más dinero. O a renegociar la deuda que teníamos con el fondo. De esas 21 operaciones con el fondo, 18 fueron acuerdos stand-by. Es decir, no eran por cifras muy importantes. Sí. Pero 3 fueron con lo que se llaman facilidades extendidas, que es el acuerdo que tenemos actualmente con el fondo. Okay. Hubo un acuerdo de facilidades extendidas en los 90, que se resolvió muy bien con el plan Brady y con las negociaciones financieras que permitieron hacer las privatizaciones, con los grandes ingresos de capitales que aquellas generaron, y después tuvimos la segunda operación de facilidad extendida con el gobierno de Macri, que creyó que iba a tener la capacidad de hacer frente a una deuda muy importante de 40 y tantos mil millones de dólares, y no pudo. No tuvo ni tiempo de recibir todos los desembolsos porque terminó el gobierno antes. El fondo todavía está haciendo desembolsos vinculados a esa operación y hoy estamos en plena renegociación. El ministro Massa y su equipo están yendo y viniendo y hablando todos los días por Zoom con Washington, tratando de ver si se puede encontrar diríamos, un terreno de entendimiento para que Argentina reciba fondos del Fondo Monetario, desembolsos de aquella deuda que hemos contraído con el fondo, para poder pagar la amortización de las cuotas que van venciendo.
O sea, para ir pagando lo que debemos Para ir, hace exactamente, meses. para ir pagando lo que debemos de. Ya estamos, ojo, ya hemos entrado en terreno peligroso, se están prendidas las luces ámbar. En cualquier momento se prende la luz roja. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos dejado de pagar cuotas. Ya estamos debiendo, Unas cosas que ya ya, no. ya hay cuotas que no pagamos. Ok. Ahora tenemos un periodo de 60 días donde se busca solución. En el fondo no hay default. En el fondo hay lo que se llaman arrears, atrasos. Sí. Bueno, estamos ahí, todavía tenemos 60 días para que no nos declaren formalmente el atraso, porque eso sí es una complicación adicional. ¿Qué haría eso? Bueno, Para a ver, una y mirá, lo que justificación. haría que al día siguiente el dólar, que hoy está a 500 no sé cuánto, El el- 530. ponele que esté a 530, no he visto todavía la cotización de la última hora, pero que en lugar de 530 valga 600. ¿Y eso por qué? Porque Eso porque la gente, confianza en el piso. oh, claro, todo el mundo quiere sacarse los pesos de encima y ¿qué va a buscar? ¿Va a buscar dólares o bienes valuados en dólares? Por eso cuando había autos para entregar, todo el mundo compraba autos. ¿Por qué? Porque los autos de mayor gama están valuados en dólares. O compraba departamentos, ¿no es cierto? Entonces, bienes que uno puede, que son de refugio para el valor de tu capital. Ahora, todo el mundo que tiene liquidez, ¿qué hace? Corre, y sobre todo lo que estamos viendo, lo que vimos en estos últimos días, que los pequeños ahorristas son los que han ido a comprar dólares. Por eso subió tanto el blue y en cambio no subió ni el contado con liquidación, no, ni el contado con liquidación, ni lo que se llama el MEP, fíjate, que son las operaciones a las cuales recurren las empresas para comprar dólares en blanco o para transferir dólares al exterior en blanco. Y te hago una pregunta. Pero la deuda con el FMI no es la única deuda que tiene el No, por país, ¿no? supuesto. ¿Qué otras hay? La deuda más grande que tiene el país es la deuda con los bonistas. Ok. Eso en términos de los valores nominal de esa deuda hoy debe estar arriba de los 160.000 millones de dólares. Ahora, ese es valor nominal, es decir, es el valor al cual fueron emitidos los títulos por los que Argentina tomó la Hoy deuda. es mucho más grande. No, hoy es mucho menor. Ah, menor. Hoy es mucho menor porque esos títulos ¿Son en pesos? no son dólares. Pero como nadie cree que vayamos a pagarlos, hoy valen muy poco. Claro. Hoy se cotizan a 30. A 30. Hoy podés comprar un título que valía 100, que se emitió por 100, lo podés comprar por 30. Y si a mí me pagan ese bono, ¿me pagan a 100 o a 30? Cuando te lo paguen, y Sí, nadie sí, sabe. me lo pagan. Y bueno, si el gobierno argentino lo paga, lo va a tener que pagar a 100. ¿Verdad? O lo va a renegociar. El problema es que estos son bonos que ya renegociamos. La última renegociación la hizo el ministro Guzmán. Claro. Él renegoció un buen paquete de lo que había quedado pendiente de deuda que ya había renegociado antes, en parte Kicillof, con los holdouts, y en parte La Baña, la gran negociación de la deuda de La Baña, que a pesar de las opiniones que generalmente predominan entre algunos colegas, fue una deuda que al país le ha costado muy caro, porque quedaron muchos holdouts, que decir, quedaron muchos acreedores que no aceptaron la renegociación y que terminaron por la vía judicial cobrando su deuda al 100%. Muchos de ellos hicieron un gran negocio porque habían comprado los fondos buitres, sobre todo, llamados buitres, sobre todo porque habían comprado parte de esa deuda a menos de 25 o 30 pesos por títulos que valían 100. Tengo una pregunta para cerrar. Sí, por favor. ¿A dónde vamos, Argentina, con todo esto? Bueno, todo dependerá de las políticas que se sigan. Si se siguen las políticas actuales, vamos a la hiperinflación. ¿Cuáles son las políticas actuales? Bueno, esto que estamos viendo Todo todos lo los días. que- Un parche sobre parche. La política económica argentina es un clown.
lleno de parches, de colores distintos. Hoy remendamos, ponemos un remiendo por acá, mañana ponemos otro remiendo por acá, levantamos los dólares para los productos, para un determinado producto, mañana los sacamos, le damos dólares de 300 al trigo, pero no se la damos al maíz, mañana incorporamos el maíz, soja 1, soja 2. Patear, patear. Ninguna solución de fondo, todo patear para adelante, patear para adelante. Este es el plan, llegar. Claro, a las próximas elecciones. A las próximas elecciones, dejarle el gran valor al próximo gobierno. Y, o sea, el encargado ahora de esta solución es el Massa. Que tiene la particularidad de ser el ministro de Economía y el Candidato. candidato presidencial. O sea, se lo Sí. aproxima a él del futuro, si es que llega a ganar. Y bueno, pero yo creo que es una apuesta, ¿no es cierto? Ahora tenemos la particularidad de que el ministro, que es el que debe controlar el gasto, es al mismo el candidato que es el que gasta, Claro. ¿no es cierto? Entonces, bueno, es una... Es hipócrita, pero Y bueno, extraño, ¿no? no califiquemos eso, digamos que Es una situación anómala, diríamos, para Sí. utilizar un adjetivo así muy, una situación anómala y bueno, ¿Cuál sería la solución de fondo a todo esto? bueno, ahí te remito al programa económico que hemos publicado desde el mes de marzo. Empezamos la primera versión el año pasado y en el mes de marzo la Fundación Encuentro Federal publicó con mucho detalle el plan económico que creemos que es necesario llevar adelante. Es un plan económico muy complejo porque va incluso más allá de las políticas macroeconómicas. Sí. Esto no se resuelve, estamos frente a un problema de una magnitud tal donde los problemas de corto plazo, como la inflación, por ejemplo, no se pueden resolver solamente con medidas macroeconómicas, o sea, con aquellas que tienen que ver con el manejo del presupuesto, del déficit fiscal, de la balanza de pago, del tipo de cambio, etc. Bueno, acá hay que hacer un programa integral que incluya una gran reforma del Estado, que no se trata de destruir el Estado, sino de reformarlo para que sea eficiente y preste los servicios que debería prestar a la ciudadanía, de una reforma tributaria donde eliminemos impuestos que están hoy gravando excesivamente a sectores que no tienen capacidad contributiva. Claro. Bueno, además toda esta gran presión impositiva está generando que hoy en la Argentina probablemente más del 50% de las transacciones sean transacciones en negro. Es decir, yo me encontraba los otros días, pido, estoy haciendo un arreglo en mi casa, precisaba pintura blanca. Y el albañil me dice, sí, pero tengo que llevar efectivo. Digo, ¿por qué efectivo? Dice, no, porque me la venden en negro. Digo, la pintura blanca se la venden en negro. Sí, claro. No se vende todo. Desgraciadamente, es la contradicción. Es decir, esa es la realidad de la Argentina de hoy. Entonces, frente a eso, frente a los grandes problemas que tiene la Argentina, hacen falta grandes soluciones. Bueno, ¿te parece despedir el programa? Bueno. Y todas las dudas que surjan de esta conversación las podemos ir aclarando en la próxima. Claro, sí, bueno. Nos vemos ya en el próximo programa. Muchas gracias por escucharnos y hasta luego. Adiós, adiós. Hasta la próxima.